dolor abdominal en la parte pediátrica es un síntoma, también es un signo, ¿no? Que es motivo de que las madres lleven a sus hijos al servicio de emergencia, a los servicios de emergencia o a la consulta médica en caso de que no fuera un dolor agudo, ¿no? Entonces el dolor abdominal es un signo o un síntoma bastante frecuente en el paciente pediátrico. ¿Por qué es importante este dolor abdominal agudo, no? Este dolor abdominal agudo es bastante importante porque si fuese una patología aguda, definitivamente se va a precisar bastante hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Porque si no se puede perforar y al perforar el paciente se complica. Y eso es lo que no queremos que pase en los pacientes pediátricos. Entonces vamos a mencionar las características del dolor, ¿no? De este dolor abdominal en el paciente pediátrico. Entonces, generalmente el paciente pediátrico puede llegar a la emergencia, a veces por presentar, por ejemplo, llega a la emergencia con dolor abdominal, pero menciona el paciente que se encuentra, ustedes lo ven, está completamente sudoroso, está ansioso, generalmente va a llegar a la emergencia con náuseas, con vómitos, ustedes lo van a notar pálido y después van a observar cuando le realizó el triaje el personal de enfermería, van a verificar ustedes de que el paciente está además taquicárdico. Entonces cuando llega a la emergencia, este paciente va a mencionar que tiene dolor abdominal, ¿no? Pero no lo localiza muy bien, es decir, es un dolor abdominal bastante difuso, ¿no? Que se va a exacerbar con la distensión abdominal que pueda tener el paciente o la contracción de las vísceras, ¿no? Entonces, este dolor visceral, como su nombre lo dice, es el dolor que se va a generar en los receptores de las vísceras huecas, ¿no? Como el intestino delgado, o de las vísceras sólidas abdominales, por ejemplo, como por ejemplo el hígado. Entonces ese es el dolor visceral. Entonces se caracteriza por ser un dolor bastante difuso, ¿no? Y que puede manifestarse también en forma de espasmos viscerales a consecuencia, por ejemplo, también de una isquemia. Entonces ese es el primer tipo de dolor que nosotros vamos a encontrar en el paciente pediátrico. El otro tipo de dolor es el dolor parietal. Me refiero específicamente al dolor que es el dolor somático o el dolor peritoneal, ¿no? Antes de pasar o continuar con el dolor parietal, mencionar que en el caso del dolor visceral, como es un dolor bastante difuso, es decir, generalmente el paciente no presenta una posición antálgica, ¿no? Es decir, no encuentra una posición que le calme el dolor. Esa es la característica del dolor visceral. En cambio, en este tipo de dolor, que es el dolor somático o dolor peritoneal, es completamente diferente, porque acá, a diferencia del visceral, el paciente sí va a manifestar un dolor, pero este es un dolor punzante, ¿no? Un dolor intenso que va a tener el paciente, que va a querer estar quieto. Y estando quieto, él va a sentir alivio en ese dolor. Es decir, va a haber una posición antálgica y el paciente no se va a mover para nada, porque si se mueve, le va a producir bastante dolor. Entonces, esa es la característica del dolor, esa es la característica del dolor parietal o somático o peritoneal. ¿Y dónde tiene su origen? En este caso, el origen va a estar en los receptores de la piel, en los receptores de los músculos, en los receptores del peritoneo parietal, ¿no? Y es un dolor, por lo tanto, de transmisión rápida, ¿no? Por eso es que el paciente quiere estar quieto. Y el tercer dolor es el dolor referido. Eso significa, como su nombre lo menciona, es un dolor que se origina lejos y por lo tanto podríamos decir que es un dolor que tiene que ver con una proyección cerebral.
Y en este caso, este tipo de dolor puede ser una combinación de o visceral o parietal, ¿no? Entonces ese es el dolor referido. Entonces, una vez que ya conocemos estas características, vamos a mencionar lo siguiente. Entonces, ustedes sabrán que el dolor abdominal, este dolor abdominal se puede exacerbar, aumentar o puede disminuir por ciertas características, ya sean características o fenómenos ambientales o características exogénicas, ¿no? Que van a hacer que este dolor abdominal se incremente o disminuya, y esto va a también depender mucho del paciente, ¿no? Del paciente y de su entorno. Ahora, con respecto a cómo yo voy a hacer ese diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que cuando llegue el paciente a la emergencia pediátrica vamos a utilizar nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? En ese triángulo de evaluación pediátrica hemos dicho que son 3 lados los que evaluamos, que es la parte de la apariencia, la parte circulatoria y lo que corresponde a la parte respiratoria. Entonces, esos 3 lados es lo que nosotros miramos al paciente y vamos a evaluar. Generalmente lo que corresponde a lo que es la apariencia, eso va a depender bastante si el paciente tiene dolor o no tiene, presenta dolor o no presenta dolor. La parte respiratoria también podría estar afectada si el dolor es tan intenso que el paciente va a modificar su frecuencia respiratoria, ¿no? Y lo que corresponde a la parte circulatoria va a depender en qué magnitud ha avanzado ese dolor abdominal, que ahorita puede ser un abdomen agudo con una perforación y el paciente puede presentar, por ejemplo, signos de shock. Entonces, nuestra evaluación pediátrica siempre va a funcionar y nos va a poder ayudar a identificar precozmente cómo está la situación del paciente. Ahora, definitivamente cuando llega un paciente a la emergencia pediátrica, siempre hay que tener una sospecha diagnóstica, ¿no? Esa sospecha diagnóstica generalmente vamos a también clasificarlos como grupos etarios, se puede decir. Entonces, si viene un paciente que generalmente un lactante menor de un año, o un lactante mayor menor de 2 años según la clasificación inglesa, por ejemplo, un paciente o en general menor de 2 años puede venir, por ejemplo, por un cólico de lactante. No es un paciente que vaya de forma vespertina con un dolor intenso que desespera a todos en la casa. La mamá lo lleva junto con la abuelita, están ahí, ¿no? Por el dolor el llanto tan intenso que tiene este paciente, y vemos cómo flexiona las extremidades inferiores, ¿no? Y solamente se trata de repente de un cólico de gases, ¿no? O podría tratarse por un cuadro de una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Por infecciones virales o una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si el paciente es un poquito más grande, entre 2 hasta los 5 años, por ejemplo, podría haber dolor abdominal como parte de un cuadro de una gastroenterocolitis, de una infección urinaria, o podría ser a consecuencia de un trauma, inclusive por una neumonía basal, ¿no? También podría haber dolor, ¿no? Y ese es el motivo por el cual, pero va a tener clínica respiratoria además, ¿no? Cualquier infección viral en el paciente un poquito más grande, va a de repente venir un dolor abdominal a consecuencia de una apendicitis aguda. Puede ser también por un cuadro de estreñimiento, por ejemplo, o si es un niño más grande, vamos a tener cuadros de estreñimiento. De repente es un paciente con historia de una gastritis, ¿no? Con infección del tracto urinario, por una apendicitis, etc. Entonces, ciertas patologías van a estar asociadas a determinadas etapas del paciente pediátrico, y eso es lo que también lo tenemos que tener en consideración. Ahora, con respecto a lo que es la historia de nuestra evaluación, nosotros también vamos a hacer lo que corresponde a la evaluación primaria, ¿no? Esta evaluación primaria, generalmente en lo que es la apertura es decir, la vía respiratoria no va a estar alterada. Este paciente podría estar con respecto a la parte
circulatoria, nosotros sí podríamos encontrar algún signo de repente de hipovolemia, de repente secundaria a un espacio abdominal, pero se estaría acompañado de este paciente además, por ejemplo, de palidez, de taquicardia, de frialdad distal, o de mala perfusión, por ejemplo, ¿no? De repente también podríamos medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial o ver también cómo está la glicemia capilar en este paciente. Veríamos también, evaluaríamos el nivel de conciencia y haríamos un control de la temperatura. Cuando nosotros hacemos nuestra evaluación secundaria, generalmente esto se maneja con respecto a las iniciales que son sampling, es decir, con respecto a las características del dolor. Definitivamente un dolor que dura menos de 48 horas, ¿no? Generalmente nosotros tenemos que sospechar que podría ser, por ejemplo, un dolor abdominal de repente de causa quirúrgica, ¿no? También deberíamos de considerar, por ejemplo, la forma de inicio, ¿no? Si el dolor es agudo, es más indicativo de que podría tratarse de un cuadro oclusivo o de repente de una perforación intestinal. Pero si nosotros tenemos un dolor abdominal que es gradual, ¿no? Que va aumentando poco a poco, ¿no? O de repente que se mantiene, podríamos pensar que se trata de un proceso inflamatorio, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una colecistitis aguda, pero en este caso sería también tipo cólico, o en el caso de una pancreatitis aguda también, porque es un proceso inflamatorio. Entonces el dolor va a ser un poco más gradual, ¿no? Entonces también identificar la forma como se presenta el dolor nos puede hacer sospechar en las posibilidades diagnósticas. Luego también tendríamos que si el dolor persiste y que con el transcurso de las horas se hace cada vez más intenso, menos tolerable, me va a hacer sospechar de repente en una patología quirúrgica, ¿no? Ahora, con respecto a la localización, también me va a hacer sospechar, ¿no? Si este paciente se encuentra, por ejemplo, en el dolor localizado en lo que corresponde en epigastrio y luego migras a fosa ilíaca derecha, de repente me va a ser sugestivo de pensar que podría tratarse, por ejemplo, de una apendicitis aguda, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la parte abdominal, ¿no? Es decir, el abdomen, y si yo encontrase un dolor en epigastrio, yo más o menos relacionaría qué órganos están allí. Yo podría también mencionar si es en epigastrio, podría ser de repente una alteración a nivel de las vías biliares, una alteración, por ejemplo, en el estómago o del intestino, de la parte intestinal, pero de la parte intestinal alta, o de repente también del hígado, ¿no? Pero si, por ejemplo, el dolor abdominal yo lo encontraría en la región suprapúbica, por ejemplo, yo pensaría que de repente es un dolor abdominal asociado de repente a una porción del intestino grueso, ¿no? O de repente el paciente podría tener una infección de las vías urinarias también, o de algún órgano pélvico, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las niñas. En el caso de que yo encontrase un dolor a nivel periumbilical, ¿no? De repente podríamos pensar que podría ser un dolor de la porción distal del intestino delgado, o también podría ser también del colon proximal o del ciego, ¿no? Si yo encontrase un dolor completamente generalizado, podría tratarse de órganos que de repente no podrían ser abdominales, y si fuese en la región sacra, probablemente quien estaría involucrado es una patología generalmente que podría ser de repente en el recto, ¿no? Ahora, cuando yo también tengo dolor abdominal, ¿no? También la intensidad es bastante como parte de, ¿no? La intensidad del dolor va a ser bastante importante, y generalmente este dolor va a ser bastante intenso, por ejemplo, de leve a moderado. Si fuese, por ejemplo, de una causa obstructiva, ¿no? Podría ser más o menos moderado el dolor, ¿no? En el caso de esto con respecto al dolor abdominal. Continuando con nuestro sample,
aparte de la parte de los síntomas que habíamos mencionado, la A, siempre debo de preguntar si el paciente tiene una alergia conocida o tiene algún tipo de intolerancia, ¿no? La M, yo debo de preguntar siempre respecto a si este paciente está tomando algún tipo de medicamento, ha recibido algún tipo de antibiótico, ¿no? La P de sample se refiere a que yo siempre debo de buscar en todos los pacientes lo que corresponde a los antecedentes que pueda tener este paciente, ya sea de acuerdo a la edad o al sexo, ¿no? En el caso de las niñas, de repente ver cuál es su historia ginecológica, ¿no? Puedo preguntar además con respecto a de repente los antecedentes quirúrgicos, ¿no? Si este paciente ha tenido como antecedentes ya una cirugía previa, entonces a mí me hace sospechar de repente ese dolor abdominal que viene con dolor abdominal tipo cólico y encima con vómitos y distensión abdominal, que podría ser, por ejemplo, una patología de una obstrucción por bridas y adherencias. La L de mi sample, que es de lo que corresponde a mi evaluación secundaria, yo siempre debo preguntar si cuándo ha sido la última ingesta que ha tenido este paciente, ¿no? Sobre todo para prevenir aspiraciones, ¿no? O en el caso que este paciente tenga que entrar a sala de operaciones, ver si está en reposo gástrico o no está en reposo gástrico, entonces la última ingesta es bastante importante. Y la E de exposición, ¿no? La E de exposición, más que todo se refiere al entorno familiar respecto a si tiene problemas escolares, si tiene problemas familiares o cuál es el ambiente en el que se desenvuelve el paciente, ¿no? Entonces, siempre mi evaluación primaria y mi evaluación secundaria siempre las tengo que rescatar y en ese orden, ¿no? Con respecto a los dolores abdominales, generalmente, como ya hace un momento he mencionado, el dolor abdominal producido por una obstrucción intestinal es un dolor abdominal bastante intenso, tipo cólico, ¿no? Producido por una causa obstructiva, ¿no? Eso es con respecto al dolor abdominal. Ahora, en el caso de los procesos inflamatorios, ¿no? En el caso de la inflamación, inflamatorios o en caso de la hemorragia, el dolor abdominal no es tan extenso, el dolor es menos intenso, es decir, es más leve, ¿no? Entonces también por las características de la intensidad del dolor, también me puede ayudar a la sospecha diagnóstica de este paciente. Entonces cuando evaluamos, ya hemos mencionado en la evaluación física, exploramos el abdomen y de acuerdo a los determinados cuadrantes, ¿no? En base a las vísceras que se encuentran localizadas allí, yo también puedo sospechar la probable etiología diagnóstica del paciente, ¿no? Existen pruebas complementarias, sí, pruebas complementarias que yo puedo utilizar para mejorar el diagnóstico del paciente, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una ecografía abdominal, que es un examen que fácil de hacer, que no involucra mucho tiempo, ¿no? Que nos va a permitir evaluar, por ejemplo, en el caso que el paciente presentase, por ejemplo, una invaginación intestinal, en el caso de una apendicitis aguda, ¿no? Nos va a poder ayudar a corroborar el diagnóstico, ¿no? Hay otros exámenes de imágenes más complejos, como es la tomografía abdominal y la resonancia abdominal, o aquellos en que se involucra ver la parte inflamatoria, en la que tendríamos que hacer, o en el caso de hemorragias, hacer un procedimiento a través de una endoscopía. ¿Por qué? Porque en este caso se va a tener que visualizar directamente las lesiones se van a tener que objetivar, entonces en ese caso yo voy a tener que hacer el procedimiento o solicitar una endoscopía.
Claro que todo esto apoyado con la previa evaluación del especialista, que en este caso sería el gastroenterólogo, ¿no? Algunas veces también, como parte del examen físico, el hacer un tacto rectal me va a permitir, a través de palpar el fondo del saco de Douglas, me va también a permitir hacer un diagnóstico de lo que corresponde a un abdomen agudo, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de lo que corresponde a ver, chicos, a ver, Angélica, Angeli, ya. Angeli, cuéntame, a ver, doctora, un paciente con apendicitis aguda que está ingresando a la emergencia porque persiste con dolor abdominal intenso que empezó en epigastro y se dirigió y el dolor se trasladó a fosa ilíaca derecha. ¿Cómo harías tú el examen en ese paciente? ¿Qué harías primero? En base al examen semiológico. Bueno, en ese caso podría buscar los puntos dolorosos. En este caso, como se trata de una apendicitis, podría buscar el punto de McBonin. Ya, entonces lo harías de esa manera. A ver, André, ¿cómo lo harías tú? Tienes el paciente, ¿no? En la historia de la enfermedad menciona que el dolor ha migrado de la parte epigastrio hacia la fosa ilíaca derecha, que persiste el dolor, el paciente está febril, ¿no? Ya tiene más de 6 horas de dolor con persistencia de dolor y tú vas a proceder a hacer el examen de ese paciente. ¿Cómo lo haces? ¿En qué orden lo haces? Te estoy mencionando de que cómo harías tú el examen en un paciente que ingresa a la emergencia por dolor abdominal que persiste más de 6 horas y que cada hora que pasa, cada minuto que pasa, el dolor se incrementa o se exacerba aún más. Entonces es la característica del abdomen agudo, ¿no? Van pasando las horas y el dolor, cada hora que va pasando, el dolor se va exacerbando, no disminuye. Esa es una característica de que este paciente probablemente tenga un abdomen agudo, ¿no? Y si el dolor pasa de la región epigástrica hacia fosa ilíaca derecha, lo más probable es que se trate de una apendicitis aguda. André, bueno, a ver, Carlos, ¿tú me podrías mencionar cómo harías ese examen físico? Semiológicamente, ¿qué es lo que primero que harías? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás? A ver, Carlitos, dime, ¿cómo lo harías? ¿Qué es lo primero que harías en este paciente? Bueno, doctora, si viene con dolor, lo primero que haría es examinarle, bueno, el abdomen o palparle. Bueno, generalmente si es un abdomen agudo suele ser generalizado, ¿no? Luego se dirige hacia fosa ilíaca derecha, en este caso si se trataría de una apendicitis. Trataré de palparle a ver si el abdomen, buscarle el punto doloroso y ver si hay el abdomen está duro, ¿no? Está en tabla, para ver si hay irritación peritoneal en esa zona o una posible peritonitis, ¿no? Ya, ¿tú estás de acuerdo con lo que nos ha dicho, con lo que me ha dicho Carlos Cristian? ¿De esa manera lo harías tú, de esa manera harías la exploración abdominal, como me ha dicho Carlos? ¿O qué detalle tomarías en cuenta? Sí, doctora. ¿Cómo lo harías? A ver, ¿cómo empezarías haciendo la exploración abdominal en ese paciente? Bueno, primero empezaría con la inspección, ¿no? Exactamente. Primero, ¿por qué vas a empezar con ese paciente primero con la inspección? No, voy a buscar primero si hay un cambio de pigmentación en la piel, si hay un grado de inflamación, o si está bombado. Y de ahí posterior voy a pasar a la palpación superficial. Luego ¿Después qué vas a pasar? ¿A qué vas a pasar, Cristian? A la palpación superficial, doctora. A la palpación superficial. ¿Y después? A la palpación profunda. ¿Después? No, primero es auscultación, luego es ese de hipercutor. Ya, a ver, me vuelves a mencionar. Entonces, ¿cuál harías primero en la exploración abdominal en ese paciente, Cristian? ¿Qué harías primero? Inspección, doctora. La inspección. ¿Qué más? De ahí luego ausculto.
Ocultas, ¿qué más? De ahí palpación y percusión. Palpación y percusión. ¿Alguien no está de acuerdo con lo que me ha dicho, con lo que me ha mencionado Cristian? Levante la mano. En cuanto al orden. A ver, Grace, cuéntame, ¿por qué no estás de acuerdo con lo que me ha mencionado Cristian? Porque al palpar, doctora, alteraríamos, ¿cómo se llama? Y a la hora de percusión no se vería igual como deberíamos. Yo creo que primero sería percusión y luego recién la palpación, porque ya al palpar vamos a profundizar con los dedos, entonces a la hora de la percusión se va a alterar. Exactamente, lo que está mencionando Grace es bastante importante, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer la exploración física de mi paciente, entonces yo, sobre todo en lo que corresponde al abdomen, yo tengo que empezar primero inspeccionando, ¿no? Cuando yo comienzo a inspeccionar, yo tengo que ver desde la piel, ¿no? Si ese abdomen, por ejemplo, pueda tener de repente exantemas, que pueda tener tequias o de repente cicatrices de una cirugía previa, ver si ese abdomen está distendido, ¿no? Entonces, o de repente yo veo que de repente el peristaltismo, y puedo ver el peristaltismo que es tan intenso, de repente en el caso de una obstrucción intestinal es tan intenso que yo voy a ver como el peristaltismo, ¿no? A través de ese abdomen un poco distendido o distendido. Entonces, primero la inspección, como ha mencionado, ¿no? La inspección. Después de la inspección, yo tengo que auscultar el paciente, ¿sí? Yo tengo que auscultar el paciente porque de repente si yo lo voy a empezar a palpar o lo voy a empezar a percutir, ya no se va a dejar examinar por mi persona. ¿Por qué? Porque le estoy generando dolor. Y lo que el paciente no quiere es dolor, se va a poner a llorar y no va a querer ni que lo toque. Entonces, primero voy a auscultar, ¿no? Para ver cómo están los ruidos hidroaéreos. De repente va a ver si hay presencia de borborismos, o de repente todo lo contrario, no voy a encontrar ningún ruido agregado porque de repente ese paciente está con ilio, ¿no? Entonces, y después de que yo ausculte a ese paciente, antes de la palpación, primero voy a percutir a ese paciente, ¿no? Porque la percusión es algo suavecito, una cosa suave que si de repente le va a producir un poco todo, no le va a producir tanto dolor que cuando yo tenga que palpar. Entonces yo voy a proceder a hacer la percusión, ¿no? De ese paciente, una percusión muy superficial, ¿no? Y siempre comenzando de la zona más alejada hacia la zona involucrada, ¿no? Para evitar que genere más dolor y el rechazo por parte también del paciente, ¿no? Y en el caso que yo encuentre, por ejemplo, timpanismo generalizado, eso significa que probablemente ese paciente con dolor abdominal que estoy evaluando en la emergencia, de repente tenga un problema de obstrucción, ¿no? Por eso voy a encontrar timpanismo, o de repente también que ese paciente ya se haya perforado, ¿no? Entonces, si se ha perforado, ha salido el aire, por lo tanto yo voy a encontrar también ese timpanismo. Y al final, como mencionó Grace, ¿no? Lo tengo que hacer al final lo que corresponde a la palpación, porque yo voy a tener que palpar, ¿no? Palpar siempre, y les vuelvo a insistir, tiene que ser de la forma más alejada, la zona más comprometida al final, ¿no? Pero yo ya voy a tratar de buscar los signos positivos que pueda tener, ya sea Bloomberg, Murphy, Rosen, dependiendo si es vesícula o si es, ¿cómo se llama?, un cuadro apendicular, buscando los signos patognomónicos de cada uno de ellos, pero eso sí le va a producir dolor. Entonces, al final, yo debo dejar la palpación, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la exploración física, de nuestro pacientito. Entonces, acá, en esta diapositiva, ¿no?,
es más o menos, bueno, acá está lo que les había mencionado anteriormente, en las diferentes etapas las posibles patologías más frecuentes según la edad del paciente pediátrico. Entonces, en la parte pediátrica este dato es bastante importante, no como en el adulto que no hay esta característica en diferenciarlos por las edades, ¿no? Entonces, si es un paciente más pequeño, ¿no?, van a tener cólicos lactantes. Si es un paciente ya mayor, se va a tratar de estreñimiento, que puede encontrar una apendicitis, los cuadros de gastritis, etcétera, ¿no? Y también tenemos patologías menos frecuentes, ¿no?, que están en el lado derecho de la tabla que ustedes están observando. Ahora, específicamente con respecto al dolor abdominal, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades cuando el paciente llega a la emergencia, ¿no? Que este dolor abdominal sea un dolor abdominal agudo o que sea un dolor abdominal crónico. Entonces, por ejemplo, si este paciente viene con signos de obstrucción intestinal, ¿no? Con vómitos, ¿no? Con un abdomen distendido, ¿no? De repente que no realiza deposiciones. Entonces está con signos de obstrucción intestinal, pero el abdomen bien distendido, bien voluminoso, ¿no? Y encima el paciente está con vómitos, ¿no? Y de repente estos vómitos son fecaloides, o de repente estos vómitos son biliosos. Entonces, yo voy a sospechar que se trate de un abdomen agudo, ¿no? Y si está en pleno proceso, empezando, también los ruidos hidroaéreos al inicio van a estar aumentados, ¿no? Entonces yo voy a escucharlo y van a estar bastante sonoros ese abdomen intestinal. Y si tiene este paciente el antecedente de que ha tenido una cirugía previa, porque primero voy a ver la cicatriz, ¿no? Hago la inspección y voy a encontrar la cicatriz, ¿no? O tiene una cirugía previa, entonces yo puedo sospechar con todas esas características, distensión abdominal, presencia de vómitos, si tiene una cicatriz previa, ¿no? Aumento de ruidos hidroaéreos, etcétera. Yo voy a pensar en la posibilidad que podría tratarse de bridas y adherencias si tiene el antecedente de cirugía, ¿no? Si de vólvulo o mal rotación por la presencia de los vómitos, ya sean biliosos o fecaloides, entonces me hace sospechar en un problema agudo, ¿no? Esas características. Entonces, en el caso que sea así, pues es un paciente que lo tengo que dejar en reposo gástrico, que voy a tener que indicarle una vía endovenosa, que voy a tener que identificar si ese paciente tiene una deshidratación leve, una deshidratación moderada, una deshidratación severa, y que voy a tener que reponer las pérdidas, ¿no? Yo voy a tener que solicitar también un examen auxiliar, ¿no? Y el examen auxiliar que menos problema le va a ocasionar al paciente es una ecografía abdominal, ¿no? Le voy a pedir sus exámenes de sangre, porque probablemente si no se resuelve este problema agudo, entonces va a tener que entrar a sala de operaciones y tengo que hacerle su riesgo quirúrgico y tiene que estar completo. Pero también tengo que pedirle el examen, la analítica, para ver cómo está si tiene un hemograma patológico, cómo ha estado con vómitos, ver cómo está también su medio interno, tengo que ver cómo están los electrolitos, cómo está la función renal. Hemos dicho que cuando el paciente tiene historia de vómitos, porque en este caso el paciente con abdomen agudo va a tener historia de vómitos, ¿no? Ahí encima no va a querer comer absolutamente nada, entonces es un paciente que fácilmente podría estar deshidratado. Entonces yo tengo que responder, y por lo tanto hemos dicho que cuando el paciente se deshidrata, ¿quién es el primero que va a pagar a expensas de quién va a tratar de compensar? A través del riñón. Entonces va a probablemente podría estar también alterada la función renal, y tengo que ver cómo está la urea, la glucosa y la creatinina en ese paciente. Y definitivamente, como está con distensión abdominal y está con náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Colocarle sonda, ¿no? Una sonda nasogástrica, y definitivamente hacerle la interconsulta al cirujano pediatra. Pero en el caso de que
no fuera ¿cómo se llama? Que no tuviera esos signos, sino, por ejemplo, que el paciente llega a la emergencia, un lactante, ¿no? De repente llega a la emergencia un lactante que tiene entre 5 meses y 3 años de edad, por ejemplo, que generalmente es varoncito, ¿no? Porque es un poquito más frecuente en los varones, este paciente es varoncito, ¿no? Y que presenta el dolor abdominal intenso, ¿no? Y que vemos que sus extremidades inferiores las encoge las piernas, ¿no? Las encoge las piernas por el dolor intenso que tiene, ¿no? Y ustedes van a ver que es un dolor tipo cólico, paroxístico que que tenga este pacientito, y por lo tanto va a presentar un llanto intenso, ¿no? Porque cuando yo veo un lactante que toditos, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos se alteran, porque el llanto es bastante intenso, ¿no? Entonces, vamos, y si persiste, ¿no? Podrían aparecer, por ejemplo, deposiciones con sangre, ¿no? En las primeras 12 horas, ¿no? Algunas veces podría demorar de 1 a 2 días más. Entonces, yo podría pensar que ese lactante podría tener una invaginación intestinal, ¿no? Entonces, en un lactante con esas características que les he mencionado, podría tratarse de un paciente con invaginación intestinal. La literatura reporta la presencia de una triada clásica que se caracteriza por dolor abdominal, la presencia de una masa abdominal, ¿no? En forma de salchicha, ¿no? Y las deposiciones, las diarreas, las deposiciones de color rojo grosella, ¿no? Eso es lo que reporta la literatura. Pero esta triada clásica así completa, generalmente se encuentra en menos del 30% de los pacientes, ¿no? Pero si yo tengo un lactante con esas características, sobre todo el llanto, yo tengo que pensar en esa posibilidad diagnóstica y tengo que automáticamente intervenir. Como es también un acto agudo que va a necesitar probablemente, primero, que va a estar con vómitos, y ese paciente también puede tener una deshidratación y trastorno hidroelectrolítico. También lo primero que tengo que hacer es aperturar una vía endovenosa, ¿no? Calmar el dolor, porque el niño está con dolor, ¿no? Tengo que calmar el dolor, y luego tendré que pedirle su analítica de sangre, incluyendo urea, glucosa, creatinina y electrolitos, y colocarle una sonda nasogástrica, y para eso hacerle la interconsulta al cirujano y pedirle probablemente también una ecografía para corroborar el diagnóstico, ¿no? Pero si no fuera eso, y de repente nuestro pacientito vendría con historia de que empieza con dolor abdominal, que se localiza en el epigastrio, y que a medida que van pasando horas y que ya a medida que aumenta el dolor con el transcurso de las horas, luego se localiza en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y que al momento que yo realice el examen físico en el orden que hemos mencionado, inspección, ¿sí? Auscultación, percusión y palpación, entonces al momento de palpar, que es donde yo le voy a producir dolor, porque voy a buscar los signos de Marburg y Bloomberg a ver si están positivos, yo podré sospechar que podría tratarse de una apendicitis aguda, ¿no? Entonces, además, este paciente va a estar anoréxico, ¿no? Y va a tener fiebre, con todos esos síntomas que he mencionado. Entonces, yo voy a pensar que podría tratarse de una apendicitis aguda. Ahora, si también es, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, en esa misma zona, podría tratarse también, en el caso de las mujercitas, que fuese una torsión de ovario. Igualmente, ¿cuál va a ser mi conducta? Mi conducta es, voy a tener que colocarle, ¿cómo se llama? Aperturar una vía endovenosa, le voy a tener que colocar hidratación con electrolitos adecuados, ¿no? Voy a calmarle el dolor,
porque la niña, acuérdense, en el caso que es una apendicitis o en el caso de una torsión, tengo que calmar el dolor y colocarle también una sonda nasogástrica para aliviar, porque el paciente que está también que va a estar probablemente también con vómitos, y ¿no? Entonces le voy a colocar una sonda nasogástrica y también le voy a pedir una ecografía abdominal, ¿no? Y que me va a ayudar a hacer el diagnóstico y la interconsulta al cirujano pediatra, ¿no? Entonces, si ustedes se habrán dado cuenta, en las patologías que acabo de mencionar, ya sea en el primer bloque horizontal, que es el póvulo, la malrotación o las vías de adherencia, la invaginación intestinal o apendicitis o torsión de ovario, generalmente el manejo es exactamente igual. ¿Debo de utilizar analgésico o no analgésico en el caso del paciente apendicitis? La literatura dice que ya desde el área de triaje nosotros debemos de calmar el dolor al paciente, ¿sí? Entonces se debe calmar el dolor a todo paciente desde el área del triaje. Controversia en que el cirujano dice que no le debe descargar el dolor, la literatura dice que sí, que nosotros debemos de calmar el dolor, inclusive se debe considerarlo como un signo vital, así como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ya desde el inicio se tiene que buscar ese dolor abdominal y calmar ese dolor abdominal. Ese dolor a ese paciente, independientemente sea abdominal o sea traumatológico, cualquier dolor o de repente óptico, que no es el motivo de esta clase, pero el dolor se debe calmar desde el inicio, ¿sí? Entonces tendríamos de los diferentes tipos de abdomen agudo, ¿no? Y en el caso de los varones, también debo de sospechar en el caso de que en la exploración también puede haber torsión testicular, ¿no? Que también produce bastante dolor, que también es una emergencia que tiene que ser solucionada rápido, ¿no? Para que no haya compromiso ya irreversible, ¿no? Y en el caso de lo que también ha ocurrido, no sé, en la mañana me parece que estuve conversando con los chicos, también que a veces llegan adolescentes con un dolor, con un abdomen bastante globuloso, ¿no? Que son niñas todavía de 9, 10 años, acuérdense que ya las niñas están menstruando más temprano y que van a la emergencia y los familiares piensan que es un tumor y no es un tumor, sino es un embarazo, ¿no? En una niña, ¿no? O en una adolescente. Bueno, se va a tener que también corroborar el diagnóstico, estudiarlo, ¿no? Y tratarlo en este caso ya pues como un embarazo, ¿no? En el caso que se corrobore ese diagnóstico. Y el otro tipo de dolor que tenemos en emergencia es aquel paciente que llega con un dolor crónico, ¿no? Entonces en ese paciente, como el dolor es crónico, el paciente no va a estar lloroso, irritable, y toda la familia, bueno, cuando sean papás también se van a dar cuenta que no solamente sino lo que los padres también se alteran, porque lo que le duele a un padre es ver cómo sus hijos están sufriendo, ¿no? Entonces, en el caso del dolor crónico es diferente, va a ser, inclusive yo puedo encontrar el abdomen completamente normal, ¿no? Se pueden encontrar signos síntomas a veces de mal pronóstico, anorexia en el caso de pacientes con patologías crónicas o con cáncer, ¿no? Ya sea un cáncer de ovario, cáncer de colon, que también hemos tenido también en la emergencia. Entonces este paciente va a llegar pues con anorexia, ¿no? Probablemente también su peso del paciente va a estar disminuido, ¿no? A base de compromiso sistémico. Puede presentar también, está con hemorragias o vómitos biliosos de repente por una tumoración que esté produciendo una obstrucción intestinal, o que tenga, por ejemplo, diarreas crónicas. Entonces este paciente va a venir con una historia de enfermedad mucho más prolongada, ¿no? Y ya no va a presentar esas características agudas, los síntomas agudos que hemos mencionado previamente, ¿no?
Entonces, bueno, se pedirán la analítica de exámenes en el caso que esté descompensando al paciente, pero si el paciente, bueno, llega con la historia, pero es un abdomen normal, el paciente luce, sus funciones vitales están dentro de lo aceptable, entonces yo solamente le pediré un control y su manejo ambulatorio. Pero si este paciente, el tiempo, ¿no? El tiempo de evolución que tiene la enfermedad ha involucrado la salud del paciente, por ejemplo, que esté con una desnutrición severa, ¿no? O con una anemia severa a causa del problema crónico que tiene, entonces yo tengo que tratar de compensar ese paciente y probablemente a ese paciente le pida pues exámenes de sangre, un examen de orina, ¿no? Una ecografía abdominal, etcétera, ¿no? Eso va a depender si ese paciente con historia crónica se ha reagudizado algún síntoma que sí está comprometiendo que la salud en ese momento del paciente, ¿no? Entonces, esas son lo más frecuente de los dolores abdominales, motivo por el cual acude a los servicios de emergencia y de acuerdo a la patología, pues se pedirán los exámenes auxiliares, ¿no? Bueno, ahí por cuadrantes para localizar el dolor. Y acá lo que al inicio les he manifestado, ¿no? Que podemos tener un dolor abdominal, un abdomen normal, un dolor abdominal inespecífico, ¿no? Cuando el paciente, visceral, cuando el paciente no encuentra una posición antálgica, entonces como no va a haber mucha repercusión, yo le voy a pedir más que todo de calmar el dolor y que se vaya por consultorio externo, ¿no? Si yo encuentro el dolor suprapúbico, de repente puedo sospechar que ese dolor abdominal más sus síntomas asociados, probablemente síntomas urinarios, ya sea polaquiuria, disuria, acompañado del dolor abdominal, podría sospechar, y si tuviese fiebre además, o infecciones previas, o si de repente es más frecuente en la mujercita, o el paciente tiene alteraciones renales, ¿no? En las vías urinarias renales, y es varón, y por tanto tiene antecedente de infección urinaria, yo sospecharía pues en una infección urinaria, le pediría un examen de orina, ¿no? Y de acuerdo a los resultados le daría antibiótico previo urocutivo, ¿no? Si está en hipocondrio derecho, ya sabemos que tenemos ahí el hígado localizado, ¿no? Entonces, lo más frecuente que pueda venir por emergencia el paciente, que podría ser una hepatitis, entonces va a haber un proceso infeccioso asociado a dolores en, ¿cómo se llama?, en hipocondrio derecho, puede cursar con hepatomegalia, puede tener como síntomas vómitos, diarreas, ¿no? Entonces, le pediré su analítica de sangre, todo, ¿no? Incluyendo hemograma y su perfil hepático, también el perfil hepático, ¿no? Y una ecografía abdominal que me va a corroborar probablemente el diagnóstico. Entonces, ese paciente podría tratarse de un paciente con una hepatitis, o también podría ser una colecistitis, ¿no? Donde vamos a presentar el dolor abdominal tipo cólico, espasmódico, no calma, duele, y ya cuando se complica ya en forma persistente un marco positivo, entonces en ese paciente, dependiendo de la magnitud del dolor, se quedará hospitalizado, se evaluará, de repente vamos a hacer que lo evalúe el cirujano, o si es una hepatitis y el paciente no está deshidratado, puede manejarse en forma ambulatoria, ¿no? Si el paciente tiene un dolor, una epigastralgia, generalmente los pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico ya tienen desde pequeño la historia de la enfermedad, entonces tenemos que aprender a hacer una área de enfermedad, ¿no? Buscar esos datos, porque no va a aparecer una enfermedad de reflujo de un momento a otro, debe de tener historia de vómitos, ¿no? O de frecuencia de dolor abdominal que ingresa a la emergencia pediátrica. Entonces, y podría tratarse de una enfermedad de reflujo gastroesofágico, o puede venir por dolor abdominal, ¿no? Tipo por una gastritis, o de repente por una úlcera, ¿no? Y va a presentar sintomatología. Entonces, en estos pacientes uno también va a depender mucho de la intensidad del dolor, o si ese dolor ha generado que el paciente de repente, por no querer recibir líquidos, o de repente ha estado con intolerancia oral,
entonces se ha podido deshidratar, corregiré el problema de deshidratación, calmaré el dolor, y el paciente podría estar dado de alta ya sea con omeprazol o ya sea con ranitidina y con una dieta adecuada, ¿no? Pero si ese dolor abdominal en el paciente pediátrico está irradiado hacia la espalda, además tiene vómitos, ¿no? Y vemos que la afectación general del paciente no es como los otros pacientes, está un poco más afectado, también tendría que sospechar en una pancreatitis, ¿no? Y pedir exámenes específicamente para diagnosticarla, ya sea una amilasa y lipasa. Le indicaré dieta en sonda nasogástrica y una ecografía para corroborar el diagnóstico y calmarle el dolor. Vuelvo a mencionar que el dolor en el paciente pediátrico debe de ser calmado y se considera ya como una función, debería considerarse como una función vital, y que se debe consignar ya desde que el paciente ingresa a la emergencia desde el área del triaje, así como se controlan las funciones vitales. Funciones vitales de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. Ahora, si tenemos el dolor localizado en fosa ilíaca derecha, pues ya hemos visto la posibilidad que podría ser en fosa ilíaca derecha, que podría ser una apendicitis aguda, para tener la clínica del dolor abdominal y la migración del dolor abdominal, y la presencia además al momento del examen de los signos de irritación peritoneal, lo que se va a corroborar probablemente con una ecografía, ¿no? En el caso de fosa ilíaca izquierda, generalmente allí no hay algo que nos llame la atención, y si el paciente viene por dolor en esa área, lo que vamos a palpar son la presencia de fecalomas, ¿no? En aquellos niños con una dieta no adecuada, o aquellos niños que en el colegio no van, por ejemplo, al baño, ¿no? Por estar jugando y se olvidan de hacer deposición, o no tienen el hábito defecatorio de ir frecuentemente al baño, que también es un hábito que se tiene que cultivar para evitar que el niño haga estreñimientos crónicos, ¿no? Entonces, en fosa ilíaca izquierda lo que vamos a encontrar es eso, ¿no? Fecalomas o simplemente timpanismo. Y bueno, y todos los dolores abdominales asociados a otras patologías, generalmente, por ejemplo, respiratorias, ¿no? Generalmente las faringitis agudas, por ejemplo, pueden cursar con dolor de garganta, dolor abdominal y diarrea. También hay síntomas respiratorios que cursan con dolor abdominal, que la faringoamigdalitis aguda, que si bien viene con odinofagia, síntomas con fiebre y con dolor en la región cervical, y puede cursar con dolor abdominal, ¿no? Inclusive con adenitis mesentérica. Entonces en la faringoamigdalitis aguda puede cursar también con dolor. Entonces hay dolor abdominal no asociado directamente a una patología de algún órgano localizado, sino un dolor abdominal referido como parte del cuadro clínico, por ejemplo en el caso de una neumonía, ¿no? Una neumonía también puede venir por dolor abdominal. Me acuerdo de un paciente con síndrome de Down y con un poquito de retardo, ¿no? Que vino por un dolor abdominal. El abdomen era bastante distendido, tenía fiebre, ¿no? Es un paciente que tenía fiebre, tenía la garganta congestiva, y el abdomen estaba distendido, y estando distendido el abdomen había un poquito de aumento de la frecuencia respiratoria. Pensamos que la frecuencia respiratoria era porque como el abdomen estaba distendido, el paciente también además estaba taquipnéico, pero como no hablaba y nos daban razón de si además había algún otro síntoma aparte del dolor abdominal que podría ser respiratorio, porque tampoco lo escuchábamos toser, si tenía la distensión abdominal, el dolor abdominal que tenía el paciente era más que todo porque tenía una neumonía, ¿no? Pero no había dice que no hay neumonía sin tos ni taquimia, pero por lo menos nadie reportó ni escuchó que tosía el paciente. Pero en este paciente sí tenía una neumonía basal, y no había nada, el abdomen no era quirúrgico. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en consideración, ¿no? Y ver todas las alternativas de lo que corresponde al dolor abdominal. El tratamiento definitivamente es etiológico y sintomático, ¿no? Las indicaciones de hospitalización van a depender si este dolor abdominal es agudo o no agudo,
si algún síntoma ha hecho que ese paciente se descompense, sobre todo me refiero al estado general por deshidratación, ¿no? O si es un abdomen agudo en el caso de una invaginación, que pues, generalmente también se puede resolver con edema, ¿no? O alguna otra enfermedad que necesite hidratar al paciente, es decir, que generalmente el paciente, si bien viene con dolor abdominal, pero generalmente a veces se acompaña de un desequilibrio hidroelectrolítico por falta de aporte o por exceso de pérdidas, ¿no? Entonces, y tratar la enfermedad de fondo, motivo por el cual ha venido el paciente y definitivamente se tiene que quedar hospitalizado. Una torsión de ovario, una torsión de testículo, tenemos que actuar definitivamente bastante rápido, una hernia cancerada, siempre evitar las complicaciones, ¿no? Eso significa que cuando llega un paciente tengo que hacer una buena historia de la enfermedad y hacer un seguimiento, no olvidarme del paciente. Es decir, ingresa a la emergencia y tengo que hacer seguimiento de ese, no olvidarme de ese paciente, ¿sí? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta?